tal, amigos de Epistemología de la Creatividad? Estamos en una nueva charla, en esta ocasión con el doctor Manuel Chust, un gran maestro y gran amigo, que pues bueno, tiene trayectoria en la historia, en la historiografía, y no solamente en eso, también en otros aspectos como el mundo editorial, el mundo de la gestión, organización de congresos internacionales, que es un poco en lo que nos vamos a centrar en esta ocasión. Y pues bueno, le damos la bienvenida. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Andrés. Un placer estar aquí con vosotros. Bueno, vamos a comenzar. Cuéntanos, Manuel, ¿cuánto tiempo llevas dedicándote a la historia y cuál crees que sea la relación de la historia con la creatividad? Bueno, me llevo dedicando desde, yo diría que casi toda mi vida, porque yo tenía una aspiración en bachiller y era ser profesor. Me iban fatal las ciencias duras, las matemáticas, la física, la química menos, pero todo esto. Y me gustaban las matemáticas en parte, pero no me iban demasiado bien. Y entonces tenía la opción de ser profesor de literatura, que me gustaba mucho, o de historia. Y finalmente fue mi maestro, el que sería mi maestro, el que obviamente me derivó hacia la historia cuando yo tendría 15, 16 años. Y ya hice la licenciatura en Historia en la Universidad de Valencia. Me doctoré en la Universidad de Valencia, aunque en el año 90 y en el año 88 fui becario predoctoral en la Universidad de Valencia, en el Departamento de Historia Contemporánea, y en el año 91 eh, cambié de universidad a la universidad donde sigo, ¿no? Y espero jubilarme, que es la Universidad Jaume I de Castellón. Y luego ya estuve vinculado, en esos momentos ya, desde el año 88 estuve vinculado a la universidad, primero a la Universidad de Valencia 3 años y luego a la Universidad de Castellón el resto, ¿no? Y ahí he estado ya laboralmente, emocionalmente y en parte personalmente, porque ya sabes que somos tiempo completo, pero tiempo completo de verdad. O sea, ¿no? Estamos esperando que lleguen las vacaciones o los fines de semana para terminar y pagar deudas y terminar algunas cosas. Bueno, lo hacemos, yo creo que esa es nuestra pasión y nos gusta, ¿no? Y por lo tanto, esa es la cuestión. Yo me imagino que después de la jubilación, pues seguiré siendo historiador igual que todos los colegas, ¿no? Y las colegas, que eso nunca se acaba, ¿no? Y además hay un mundo por descubrir, ya no solamente por investigar, sino por descubrir. Y me parece muy interesante y muy importante siempre las investigaciones de los jóvenes historiadores y de las jóvenes historiadoras en cuanto a temas, en cuanto a preguntas y un largo etcétera. Ok. Pues bueno, nos has dado como con este contexto de un poco de tu carrera. Respecto a la parte de la creatividad, ¿cómo la concibes en tu profesión? Bueno, yo destacaría dos cosas. Una son los temas. Y en los temas de investigación, ¿no? Y en los temas hay sorpresas. Yo hablo por mí, ¿eh? Yo hablo por mi experiencia. En los temas hay sorpresas. ¿Por qué? En dos direcciones. Porque piensas a lo mejor que un tema que puede aparentar estar muy investigado, muy conocido, que se han escrito cosas, es un tema eh, central e importante en la historia de puntos suspensivos, lo que fuera, y luego descubres o redescubres que aquello que se ha escrito a lo mejor se ha basado
en lo que se había escrito y que no estaba demasiado bien sustentado documentalmente y analíticamente, críticamente y además interpretativamente. Y en segundo lugar, descubres que no siempre, pero hay muchos caminos interpretativos, no porque esos historiadores o historiadoras no los hubieran descubierto en esos temas, sino porque la mirada de los historiadores siempre es distinta. Comporta una formación distinta, una percepción de la historia distinta, una generación distinta, y por lo tanto siempre hay caminos y recovecos en los cuales abordar. Yo diría que y animaría a los jóvenes historiadores e historiadoras a que si tienen un tema lo persigan, que busquen el tema que les motiva, que les apasione, independientemente si es un tema muy central, es un tema que se ha escrito mucho, siempre estoy seguro que podrán indagar en un aspecto personal de eso. Y por ahí iría la creatividad, ¿no? Sería una cuestión de creatividad. La segunda es diametralmente opuesta a lo que te estoy diciendo, es decir, es buscar temas de investigación, temas históricos que no se han tratado, aspectos de temas que se han tratado pero que han podido derivar a otros. Y esto de la creatividad eh, se contrapone, me parece, un poco, y sigo hablando personalmente por mí, con aquello de las musas de la creatividad, de las musas, de eso de la inspiración. Es que no estoy, es verdad que hay momentos coyunturales en los cuales uno está mucho más fresco, está más inspirado, las ideas fluyen, pero en general no son cuestiones estructurales, son coyunturales, son momentos, ¿no? Y momentos que evidentemente tienen que ver con el estado de ánimo, clarísimamente, ¿no? El estado de ánimo personal uno. Pero eso de la inspiración y de la creatividad de tener más ideas, solo de una forma estructural, a mi forma de ver y por mi experiencia, solo tiene un nombre y es trabajo. Es acumulación de conocimiento, es lecturas, es reflexión, es conversar con otros colegas, conversar con los estudiantes, dar clase a los estudiantes y enseñar a los estudiantes, porque en esos momentos estás enseñando una cosa y se te ocurre aquello que estás viendo, o una pregunta de los estudiantes que jamás habías pensado y que parecía obvia y te hace reflexionar por otro. Pues, por lo tanto, yo creo que la creatividad también tiene un gran pozo de trabajo detrás. Y a mí me parece que es lo fundamental. Yo no niego que coyunturalmente un día tengas más ideas que otros o un mes más que otros. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que lo que estoy diciendo es que detrás de toda buena investigación o de buenas ideas hay un trabajo. Y un trabajo en nuestra profesión es ese trabajo de reflexión histórica, de comprensión histórica, inevitablemente, salvo lumbreras, o sea, salvo maravillosos y maravillosas historiadores e historiadoras, eh, detrás de eso hay mucho trabajo, mucho. Sí, sí. Decía Manuel Pablo Picasso que la inspiración es muy bonita, pero que es más bonita cuando te agarra trabajando, porque si no, ¿cómo, no? Entonces, bueno, sí, totalmente de acuerdo. Muchas gracias Porque, por estos porque comentarios. además cuando estás metido en esos temas, o en esas lecturas, o en esos temas, o en esas reflexiones, la inspiración te llega porque el cerebro, a veces no muy afortunadamente, pero digo, afortunadamente es autónomo. Entonces, te puede pillar durmiendo y te despiertas a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, y la idea que tenías, esa es la fundamental, ¿no? Y cómo los engarzas. Entonces, a mí cuando me pasa eso, cuando estoy metido mucho en un tema, tengo un cuaderno al lado, porque si no me toca ir al estudio para anotar, porque estoy seguro que si no lo hago, al día siguiente
no va a ser lo mismo que había pensado esa noche, me faltaría alguna idea, siempre es imperfecto, ¿no? A lo mejor simplemente es una cuestión psicológica, pero siempre es imperfecto de lo que has pensado que era fundamental y magnífico, ¿no? Entonces lo anoto y ya tengo eso ya anotado, ¿no? Sí, es una técnica muy recomendada. Incluso yo recuerdo un libro que se trata de eso, de José Manuel Aguilera de la Barranca. Él tiene un libro que se llama Cuadernos Nocturnos y trata de eso. A pesar de que él es músico, tiene un libro que se trata de cómo en la noche pues, le llegan las ideas y vámonos, ¿no? No, no digo la noche, digo, bueno, ahora desgraciadamente en una terraza, hablando con los amigos, en una terraza de un bar, no sé, en el coche, eso llega, pero no llega por inspiración, sino llega porque en algún momento el cerebro hace clac y te llega, ¿no? En este caso, la idea que has pensado. Pues sí, así funciona. Manuel, voy a pasar a la siguiente pregunta. Bueno, contextualizando un poco, yo conozco a Manuel en un máster eh, muy interesante, iberoamericano, sobre el tema de las independencias en Iberoamérica. De la mano hay de varias fundaciones, becado, en fin. Cuéntanos, Manuel, cómo nace y se desarrolla este máster de las independencias, de la mano de Fundación Carolina, de la mano de Fundación Mafre. Sí, ¿Qué sí. nos puedes decir de ello? Bueno, es un máster que aún que se mantiene vivo, no presencial, sino online, y no por esta catástrofe pandémica que estamos sufriendo y resistiendo desde hace ya casi ya, o sin casi, un año. Eh, eh, bueno, surge de una forma muy concreta, y es que un día en 2007, a principios de 2007, me llamó a Alfredo Moreno, que es profesor investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y que en ese momento era director de estudios de la Fundación Carolina. La Fundación Carolina, que aún también existe, se había creado con una fundación estatal mixta con la participación del Ministerio de Asuntos Exteriores y una serie de patronos, entre ellos Okay. de patronos muy potentes de empresas, diría, multinacionales, entre ellos la Fundación Mafre. En ese sentido, me decía que ese máster tiene el mismo título que en estos momentos, era Historia del Mundo Hispano, las Independencias Iberoamericanas, se estaba desarrollando en el propio CSIC con la dirección del profesor José Andrés Gallego, pero el problema se había desarrollándose, si no recuerdo mal, 2 años antes, ya tenía dos cursos, no sé si 3, pero bueno, dos o 3 cursos. El problema de eso es que el Consejo no tenía venia docente, no tiene venia docente porque no imparte clases, ¿no? Y tenía que apoyarse en otra universidad. Entonces, la Fundación Carolina más la Fundación Mafre consideraron el salto a una universidad en la cual pudiera impartir títulos sin ningún problema, ¿no? Okay. Entonces contactaron conmigo vinculándolo y relacionándolo evidentemente, con el tema de las independencias. Y fue como se trasladó este máster a la Universidad de Jaume de Castellón. Incorporamos y codirigimos el máster durante algún tiempo con el profesor José Andrés Gallego se incorporó, yo creo que en esos primeros cursos, un elenco de profesores que no se pudo volver a repetir, ¿no? Los tres primeros cursos era incluso, bueno, la mayor parte, bueno, una parte sustancial de ese claustro de profesores se mantuvo y se mantiene. Pero los primeros años me pareció que además fueron muy espectaculares, ¿no? Jaime Rodríguez llegó,
y sobre todo también aprovechábamos colegas y amigos que en ese curso y en esos meses estuvieran por España para invitarles y que vinieran, ¿no? Entonces, había una plantilla, vamos a decir, titular, y luego estaban los profesores y que podían rodar y podían asistir en cada curso en función de si estaban en España o no, y era mucho más fácil, ¿no? En este caso. Y bueno, yo creo que esas generaciones, entre el 2007, que empezó, si no recuerdo mal, octubre, septiembre, final de septiembre, octubre del 2007, y el último curso que fue presencial fue el año 2011-2012. Por lo tanto, sí, hubo cinco generaciones, todos estudiantes iberoamericanos. Empezamos con 20 becas y la cosa ya se iba recortando y el último curso tuvimos 14. Pero bueno, fueron en esas generaciones, cerca de 100 estudiantes iberoamericanos. Y había igualdad de género, ¿no? O sea, eran igual sí, número de hombres, igual número de mujeres. Sí, efectivamente. Había directrices muy claras. Yo tengo que recordar además una cosa, y es que para el proceso de selección de esos estudiantes era durísimo, porque el máster tenía entre 1.000, 1.100, 1.200 solicitudes. Para 20 becas, luego acabó siéndose con 14 becas. Y entonces, entre esas 1.100, 1.200 solicitudes, la Fundación Carolina hacía un cribado previo, pero luego teníamos una sesión maratoniana desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, e incluso hubo alguno que duró 2 días, para seleccionar esos 20, 18, 16, los que fueran estudiantes, con criterios muy determinados. Tiene que haber paridad, eso se llevó. Tenía que intentar primar también a los países menos potentes historiográficamente y también poblacionalmente, porque si no, claro, había en este caso una abundancia de solicitudes mexicanas, de solicitudes colombianas, de solicitudes argentinas, son pesos pesados, ¿no? Y entró también una vertiente en los últimos años de Brasil, muy potente. Entonces, sí, claro, ya simplemente por la población, por el enorme cantidad de país, pues entonces había países, evidentemente, pues países centroamericanos, Ecuador, Bolivia, Uruguay, que se resentían, ¿no? En este caso. Y entonces teníamos unos criterios, máximo 2 por país, y si no recuerdo mal, había algunos parámetros en los cuales se reservaban algunas becas, un porcentaje de becas, para países más pequeños, ¿no? Entonces, pudimos, por ejemplo, becar, yo recuerdo perfectísimamente la primera generación, a un estudiante panameño. Un estudiante panameño que no había salido nunca de Panamá y que llegaba a un Castellón de octubre, ya que empezaba a hacer fresquito o frío. Pero recuerdo que en unos viajes de esos maravillosos que nos fuimos a Morella, entonces hacía un frío tremendo y él estaba, bueno, lo pasó mal, ¿no? Para Castellón, imaginaros, ¿no? En este caso, ¿no? En otras ciudades y en otras partes de España. Pero bueno, también un estudiante hondureño, cual sí, recuerdo perfectamente, magníficamente, en bolivianos también, uruguayos. Tuvimos estudiantes de todas partes, ¿no? Si no recuerdo mal, quizá algún país centroamericano no, pero porque había un problema de llegar solicitudes. Sí. Ok. En términos generales, ¿cuál crees que fue la gran, o cuáles son las grandes propuestas del máster? Así en términos generales. Bueno, yo creo que el máster fue muy productivo.
fue muy productivo, tendríais que decirlo, que hablarlo, para muchos estudiantes. Yo diría que para la mayor parte. Y estoy hablando del máster presencial. Ahora tengo que decir que el máster ha vuelto a ser semipresencial, porque hemos conectado y entonces estamos impartiendo clases 2 veces a la semana, 2 horas. Con lo cual los estudiantes que tenemos, que son 7 en estos momentos, reciben desde noviembre hasta abril clases 4 horas a la semana de todos los profesores. Entonces, ahora vuelve un poco esto que la virtualidad o el online nos había alejado del máster, ¿no? El contacto, estoy muy directo con los alumnos. En este caso, yo destacaría varias cosas. Uno, los estudiantes escucharon y aprendieron una versión o planteamientos diferentes a su historiografía. Sí. En segundo lugar, el tratar un tema tan nacionalista y tan nacional como las independencias, pero desde España, ya empezó a ser un shock. Porque se desnacionalizó o se deslocalizó y desnacionalizó la historiografía y los planteamientos, pero los estudiantes yo creo que recibieron dos aprendizajes. Uno de los profesores, que cada uno tenía, como muchos tenían una visión interpretativa que chocaba con sus propuestas o sus visiones a priorísticas, pero en segundo lugar, que chocaba también que les dotaba de una visión que finalmente como máster que no tenían, y era una visión continental. Los estudiantes en general podían saber mucho de su caso nacional, muchísimo de su caso regional, muchísimo de su caso regional temático, pero no tenía una visión de conjunto. Y eso es un déficit, no de los estudiantes, sino en general un déficit de la historia de las independencias iberoamericanas, que están tan fragmentadas que no se tiene una visión continental. Y tampoco, las cosas están cambiando y afortunadamente están cambiando mucho historiográficamente desde los últimos 15, 20 años, ¿no? Pero esto es un desarrollo. Y en segundo lugar, yo creo que los estudiantes aprendieron mucho de sus compañeros y compañeras. Sí. Y de esas clases, porque las preguntas preguntas en clase, y me imagino, pero también lo sé, todas las conversaciones post clase, porque el día era muy amplio, muy grande, y 4 meses dieron para bastante. Entonces aprendieron a escuchar y aprendieron a conocer otras realidades y otros desarrollos que en algunos casos eran complementarios, en otras cosas eran diferentes, pero sobre todo aprendieron una cosa, y es que lo que ellos pensaban que era un caso singular, su caso singular, el caso de la independencia de México es diferente, el caso de Chile es diferente, el caso de Panamá es diferente, el caso de Brasil, como no va a ser diferente. Entonces empezaron a concluir que todos estaban diciendo que todos eran diferentes. Cuando no era tanta, y entonces aprendieron que no había tanta diferencia, que lo que podía pasar en un sitio, pues seguramente podía pasar, o pues, se complementaba y estaba relacionado, ¿no? Con otras cosas. Sí. Pues bueno, sí, no, sin duda, sin duda. Doy testimonio de estas experiencias. Y bueno, pasando al tercer punto, ¿qué otros proyectos de carácter internacional has estado ahí vinculado por ahí? Recuerdo que has estado en el Agila, si nos puedes contar, organización de congresos, ¿cuáles son los más destacados? Sí, sí. Sí, quizá destacaría dos en esa vertiente que tú me estás planteando. En 2002 planteamos en la Asamblea General de la Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos, que es AILA, que el Congreso de AILA es cada 3 años, ¿no? El siguiente congreso, en aquel momento era el congreso en las Azores, el siguiente congreso fuera en Castellón.
Y entonces propusimos la candidatura de Castellón. Castellón me refiero como dentro de la Universidad de Jaume I, obviamente. Aquello fue interesante, yo lo recuerdo interesantemente, ¿no? En aquel momento me pareció más complicado, han pasado ya casi 20 años, ¿no? En el 2002. Porque es interesante esto, y es que fue la primera vez, y creo que única, si no recuerdo mal, que frente a la candidatura de la Universidad de Jaume I en Castellón, se propuso una candidatura americana y fue la candidatura de Porto Alegre, a partir de un profesor magnífico que después lamentablemente falleció, que era el profesor de la Universidad de Porto Alegre, Brad Brancato, que además era especialista sobre las independencias, sobre la independencia de Brasil. De aquello recuerdo que armó mucho revuelo, porque había un sector importante incluso que venían de la antigua de la fundación de AILA, que se resistía notablemente, primero se resistía notablemente a que hubieran latinoamericanos en AILA. Eso ocasionó una crisis importante en los 90, con salidas de eminentes historiadores de AILA. Eso está recogido en un libro sobre la historia de AILA. Y luego se resistían a que AILA tuviera un evento en América Latina. Yo no sé si ahora eso sí siguen planteando así, pero en aquel momento fue muy notable, porque además se planteó así. Perdón, exactamente. Y bueno, finalmente salió la candidatura de Castellón frente a la de Porto Alegre, y luego tuvimos una amistad muy fraternal y muy magnífica con el profesor Brancato. Yo no lo conocía, lo conocí en ese momento y luego nos hicimos amigos, ¿no? Se hizo el congreso en Castellón. Yo creo que hacía muchísimo tiempo, creo que desde el año 90 no se había hecho un congreso en España de AILA, y yo creo que fue un evento que para nuestro grupo de investigación, para el americanismo español, incluso fue un elemento sorprendente, porque el americanismo español tenía dos centros muy neurálgicos, siguen siendo, ¿no? Uno era Madrid y otro era Sevilla, tanto la Universidad Complutense como el Consejo, y en el caso de Sevilla, la Universidad de Sevilla, como la Escuela de Estudios Hispanoamericanos, y después, desde el 97, también la Universidad Pablo Olavide, ¿no? Son dos centros de tradición, de larga tradición historiográfica, archivística, histórica, americanista, española. Hay núcleos, evidentemente había núcleos, y siguen habiendo núcleos en Valladolid, en Santiago, en Barcelona. No me quiero dejar ninguno porque si no me van a reclamar. Pero no tenía ninguna tradición en Valencia, en donde prácticamente no hay gente, sigue sin haber prácticamente, ¿no? Gente que se ocupe de América, ni historia moderna, ni historia contemporánea, salvo excepciones, meritorias excepciones. Y menos en Castellón, que además que se había creado esa universidad en el 91, ¿no? Y esto fue, yo recuerdo en algunas cosas que escribiré en mis memorias, pero que ahora no puedo decir mucho, un choque generacional, un choque historiográfico, un choque desubicación. Sin embargo, hubo gente en la dirección de AILA que apoyó en Castellón, mientras que hubo otra gente que intentó boicotearla, ¿no? Sí. Especialmente españoles. Especialmente españoles. Pero yo creo que fue un congreso que se reunió 300 ponencias. Yo creo que lo recuerdo, ¿no? Muy satisfactoriamente. Con el apoyo de la Fundación Mafre, que editó en CDs las ponencias y cosas así. Luego permanecí en el Consejo Directivo. Bueno, luego fui presidente de AILA del 2005 al 2008, porque había una tradición, y es que los responsables que organizaban los congresos, entonces se presentaban a presidente,
y prácticamente por aclamación salían, ¿no? En este caso, esa era la tradición de Aila. Con lo cual, eso fue mi caso y tuve la suerte y el honor de presidir Aila desde 2005 a 2008. Ahí tuvimos un problema en la editorial porque Aila tiene muchas cosas buenas. Una de esas cosas lamentablemente ha desaparecido y es la edición de una monografía anual que publicaba la prestigiosa editorial iberoamericana Verbuert, ¿no? Que se llaman Los Estudios Históricos de Aila, ¿no? Y ahí el editor no pudo hacerse cargo y entonces lo suplí yo y fui editor de 2008 a 2018, en donde pudimos sacar ahí, yo creo, importantes números, ¿no? de Aila, coordinados. Recuerdo uno sobre la Revolución Mexicana, otro sobre historia del fútbol, que fue para el Mundial de Brasil, que eso fue muy importante. Luego han salido más estudios sobre historia del fútbol, pero en aquel momento había pocos, ¿no? Y desde un punto de vista no literario o no periodístico, sino serio, ¿no? En este caso, ¿no? Y lamentablemente y desgraciadamente, y aún no sigo sin comprender los motivos, pues la dirección de Aila decidió suprimir esos volúmenes, ¿no? La dirección me refiero al comité directivo de Aila decidió, el anterior. Esto, y luego ahora estoy en otra asociación, porque luego, independientemente de Aila, ¿no? De una asociación que se llama Asociación Latinoamericana de Historia, perdón, Asociación de Historia Latinoamericana, que tiene la nomenclatura es ALAIS, Asociación Latinoamericana de Historia, y es una asociación joven. Es una asociación muy prometedora. Podéis encontrar su página web con ALAHIS, A-L-A-H, o sea, Asociación Latinoamericana de Historia, ¿no? Podéis encontrar su página web, está también en Facebook, está en Instagram, todas las partes de las redes sociales lo tiene cubierta. Y es una asociación que a diferencia de AILA, está integrada mayoritariamente, está integrada y también está orientada a interesados y a profesionales de la historia, no necesariamente universitarios. Y en ese campo me parece que ALAIS tiene un gran recorrido. Hicimos un congreso en noviembre, fue un éxito, tuvimos más de 300 ponencias. Estuvimos 5 días emitiendo desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. El presidente es Ángel Kawapapa, de la Universidad del Alto, en Bolivia, y la vicepresidenta es Gabriela Agresores, de la Universidad de Tucumán, ¿no? Ahí estoy también ya como vicepresidente apoyando. Pero, y luego está compuesta mucho por gente muy joven, gente joven con una preocupación clara con la enseñanza de la historia y la teoría de la historia. Y me parece que eso es un tema muy importante. Cómo se enseña la historia, cómo se puede enseñar la historia, no solamente a niveles universitarios, sino también de enseñanzas medias, bachilleres. Ok. No, pues sí, muy interesante. Creo que definitivamente la enseñanza de la historia es tiene muchos retos, ¿no? Esto que hablábamos, los nacionalismos, en fin, hay muchos retos. Las mismas metodologías, ¿no? El cómo se enseña la historia tradicional, etcétera, etcétera, ¿no? Muy interesante, Manuel, te agradezco estas experiencias. Y bueno, nos vamos ya a la recta final. Andas en otro proyecto más, aparte de estos que nos comentas, que es el de las jornadas de historia desde casa. Por ahí Sí, también. sí. Jornadas virtuales de Historia de América. Se llama Jornadas Virtuales de Historia de América. Este está relacionado con el mundo que vivimos actualmente.
el mundo de pandemia que vivimos, porque al día siguiente de decretarse el estado de alarma en España, no recuerdo si fue el 13, 14 de marzo de 2020, el profesor Sigfrido Vázquez de la Universidad de Extremadura me llamó y me contó el proyecto que tenía junto con los que formamos parte actualmente de Jornadas Virtuales de Historia de América, que es el profesor Carlos Moreno de la Universidad de Sevilla, el profesor José Luis Cano de la Universidad de Cádiz y la profesora Esther Prieto, también de la Universidad de Sevilla. Y el proyecto era empezar a transmitir online todos los días a las 6 de la tarde, hora española, ya los demás usos horarios americanos, a través de un grupo de Facebook que se creó, que se llama así, Jornadas Virtuales de Historia de América, y con el objetivo de transmitir en una hora eh, las ponencias de 20-25 minutos y otra vez más incidíamos, ¿no? Aquí hay también un planteamiento parecido a la IS, de especialmente, no solo, pero especialmente jóvenes investigadores sobre sus temáticas. Y entonces ahí nos lanzamos. Y luego empezaban a preguntar y a debatir con sus temas y con sus planteamientos. Bueno, decir yo que Jornadas Virtuales de Historia de América ha tenido un gran éxito no es muy elegante, pero esa es la realidad. Esa es la realidad. Tiene más de 7.500 miembros. Hemos emitido, ya he perdido la cantidad, creo que son alrededor de 150 ponencias. Hicimos un curso de verano en julio, patrocinado por la Universidad de Extremadura, pero en el contexto de jornadas virtuales. Hicimos un congreso en diciembre que marcamos las fechas de 1521 a 1821 para plantear temas sobre conquista y colonia, independencia y también la cultura visual y la parte cultural. Y seguimos transmitiendo ya desde agosto de una forma un poco más sosegada los martes y los jueves, 2 veces a la semana. Y también tenemos una serie de proyectos a lo largo de este año, ¿no? Para ver si revestimos y estructuramos más el contexto de las jornadas. Yo creo que el mundo está cambiando. Uno nos damos cuenta, otros no, otros nos resistimos a ello, otros no, pero inevitablemente aquí hay una parte visual, de contactos, de relaciones que se van a quedar. Cuando esto que desaparecerá, que va a desaparecer, lo que no sabemos es cuándo y nos gustaría. Pero eso se va a quedar. Va a ser muy raro que cuando regresemos a la normalidad, un congreso, una conferencia, unas jornadas, un simposio, además de ser presencial, no sea virtual. Va a quedar rarísimo esto. Van a pensar que somos prehistóricos, ¿no? Quien haga una conferencia y no la grabe o no la sube a una plataforma o no retransmita en streaming, pues va a pensar que no ha llegado la luz casi, ¿no? A ese sitio. Sí. Entonces, y eso yo creo que ha reactivado mucho el americanismo a niveles españoles, europeos, evidentemente latinoamericanos. Hemos descubierto que hay muchos historiadores e historiadoras muy buenos, jóvenes y no tan jóvenes, que están trabajando unos temas muy importantes y muy interesantes. Y me parece que es una buena noticia en general. Hubiéramos sido nosotros o otros compañeros, pero me parece que es una buena noticia para la historia y para la historia de América. Y luego hay un proyecto que está a punto de salir y de cerrarse,
que ahí sí que, que en este caso es un proyecto que sí que tenemos mucha ilusión y reviste otras características, y es que es el proyecto de crear una colección de historia de América en la prestigiosa editorial Silex, que tiene por nombre Silex Ultramar. Ya hay 9 libros que saldrán este año, y sí que es cierto que los 6 primeros van referidos a las conmemoraciones. El primero va referido al quinto centenario de 1521, y los otros restantes van referidos a los bicentenarios de las independencias. Sale uno por el Brasil, que coordina João Paulo Pimenta, el profesor João Paulo Pimenta de Sao Paulo. Hay un tercer libro que saldrá sobre el bicentenario de Perú, que lo coordina la profesora Claudia Rosas, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hay otro libro sobre Centroamérica, coordinado por Sajid Herrera, Universidad del Salvador, y Eliseth Payne, Universidad de Costa Rica. El siguiente libro es uno sobre el Bicentenario de México, coordinado por la profesora Mariana Terán, de Zacatecas, y la profesora Graciela Bernal, de la Universidad de Guanajuato. Y finalmente hay uno que es muy interesante, que es cómo se construyeron, cómo se inventaron, cómo se imaginaron las independencias a través de los escritos nacionales de los años 30 y 40, pero del siglo XIX, coordinado por el profesor Marco Antonio Landavazo, de la Universidad Michoacana, y Ángel Almarza, el profesor Ángel Almarza, también de la Universidad Michoacana. Eso es, cerraríamos, yo estoy seguro que todo este volumen saldrá antes del mes de junio, julio, y luego tenemos tres libros más para la siguiente última parte del año, entre ellos un colega amigo tuyo, alumno del máster y becario de la Fundación Carolina, que se llama Gonzalo Aravena. Chileno. Sí, que va a coordinar un libro junto con Alejandro Orellana sobre Chiloé y Valdivia, el sur del sur. Ok. No, pues gran noticia, gran noticia. No, pues Manuel, muchas gracias. Pues viene trabajo. Sí destacar esta parte de la importancia del trabajo y la disciplina, ¿no? Para la creatividad. Precisamente epistemología nace también en este contexto de la pandemia, ¿no? De migrar a lo audiovisual, a lo digital. Y pues con algunos temas que creo yo son de interés para este mundo cambiante, ¿no? Como es la movilidad, como lo es la educación, como es la creatividad. Entonces, bueno, creo que hemos abordado un poco esos temas. Enhorabuena por todos los proyectos, enhorabuena por tu carrera. Y pues bueno, agradecerte que apoyes también esta iniciativa, ¿no? No, muchísimas gracias, Andrés. Por supuesto que sí, estamos a la orden. A ver si nos podemos ya no solamente ver, sino tomarnos algo en San Luis, en Zacatecas, en Ciudad de México, donde sea, en Valencia, en Castellón, donde sea, donde nos podamos ver y encontrar, ¿no? Un placer, muchísimas gracias a vosotros, que vaya muy bien el proyecto y el programa. Y sabéis que podéis contar conmigo, estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Estamos en contacto.